¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos en otro episodio de La Politic. El día de hoy estoy con Francisco, que nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la salud, que no solamente es un tema de medicinas, de fármacos, sino ya también sobre el aspecto social de la salud, de cómo estar bien, estar saludable, nos permite también ser personas libres. Pero si estamos mal, en el sentido de enfermedades, en el sentido emocional, en cualquier sentido, también puede ser un medio en el cual nos pueden oprimir. Pero bueno, sin más que decir, Francisco, ¿nos puedes decir quién eres tú? Hola a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Yo soy Francisco Giovanni Ramos. Actualmente, bueno, ya va a pasar a cuarto año en la carrera de medicina de la Universidad Michoacana. Actualmente, pues yo tengo este interés por el tema social, el tema un tanto político de la medicina, porque estamos viviendo una etapa muy acelerada en el que se está desprendiendo poco a poco el humanismo que nos queda a los médicos. Pero este humanismo se va perdiendo no solamente desde que empiezas a realizar tu profesión, sino desde la formación académica que tenemos en la facultad. Y no es por criticar, sino por entender que si no tenemos una formación humanista desde que estamos en las aulas, es muy complicado llegar a un hospital y entender que las enfermedades son de factores biopsicosociales. Sin embargo, la formación médica actual nos enfoca simplemente a recetar, a dar fármacos y no entender el contexto en el cual las personas viven. Claro. Te puedo dar un ejemplo, o sea, pensemos una persona que está viviendo cerca de un río de aguas negras, que tiene una casa humilde con láminas. Cualquiera pues podría decir, va a consulta, tiene una infección, ves los síntomas, le das el fármaco, pero 2, 3 semanas otra vez vuelve a regresar. Por supuesto. ¿Por qué? Porque el foco de infección sigue ahí, ¿sí? Porque es una situación contextual y mientras la persona no mejore su calidad de vida, que tenga una vida digna, es muy complicado a veces atender el sistema de salud en ese aspecto, porque entonces se requiere que nosotros vayamos al contexto de la salud de las personas. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que existe una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque entonces la salud no obedece a factores de igualdad social, sino quien puede comprar o quien puede acudir a mejores consultas con los mejores doctores y comprar los mejores fármacos, es quien verdaderamente está en un nivel de salud mejor que los demás. Sí, justamente, y no solamente esa parte, lo mencionabas tú hace unos momentos, no solamente en el sistema de salud importa cuántos médicos hay, cuántos hospitales, que por supuesto es lo más importante, ¿no? Pero también importa dónde vive uno, el contexto social, porque puede vivir en una zona humilde, pero supongamos que un buen gobierno municipal, ojalá haya alguno un día aquí, sí trabaja para esa zona y tapa el río, le pone un hueco donde pase, hace unas zonas urbanas mejores, tapa las coladeras y pues ya no tienen ese foco de infección, pero resulta que no, o sea, resulta que justamente estas personas, aunque tuvieran el dinero para pagar un buen doctor, porque llega a pasar, ¿no? Que hay Sí, sí, alguien sí, que sí. vive en una casa un poco más humilde, pero afortunadamente tiene el dinero para ir a una buena consulta, pero resulta que su gobierno pues no trabaja y tiene ese foco de infección ahí y ese también importa, ¿no? A lo que va. Exactamente, y son cosas que por lo menos hasta este momento de mi carrera sí tenemos la materia de salud pública, sí tenemos la materia de las bases epidemiológicas. Sin embargo, son muy superficiales, realmente no creo que lleguen a hacernos entender la importancia de esto. Claro, claro, claro. Para tu práctica médica creo que es importantísimo, porque igual si dices, vivo en una zona en la cual hay una incidencia de tal enfermedad y llega una persona con estos síntomas, no le escarbas tanto, no la mandas a que se haga 1000 estudios, porque ya lo tienes ahí. Nomás es cuestión de pues salir un poquito de la burbuja en la cual de alguna manera estamos actualmente desde la formación médica y dices, pasan muchas cosas alrededor de la gente. Claro. Y entonces lo importante de esto es que se crea una desigualdad, se crea pues paulatinamente una privatización de la salud. Actualmente en México pues tenemos un sistema mixto, hay un sistema público con todas las dependencias del Estado y hay un sistema privado. ¿Cuál es el problema que yo veo de esto?
es que el sistema de salud se va fragmentando. Es la fragmentación del sistema de salud. Y es como te comentaba, las personas pues de menores poderes adquisitivos en este aspecto, pues van al sistema público. Ya si de repente pueden ir al sistema privado, ahí entra algo muy importante. No tienes por qué empobrecer porque te enfermes, ¿no? Y eso es lo que está pasando también actualmente. Y es un análisis que tenemos que hacer desde la formación también. Porque hay personas que sí está bien, por ejemplo, personas de campo, dicen, pues vendo 1 hectárea para curarme, ¿no? De tal vez un cáncer, de alguna otra enfermedad que requiera un poquito más de cuidados, pero pues ya perdí un sustento ahí. Justamente. Entonces, es complicado en ese tenor entender muchas veces para el estudiante. ¿Por qué? Porque aquí viene algo que yo determino, que es la elitización de la educación médica. Es algo que he estado desarrollando, investigando y todo esto. Alrededor del 70% de las personas que ingresan a medicina realizan cursos para el examen de admisión. No sé si pueda decir los nombres, ¿verdad? Si tú gustas. Solmaya, Cuprex, todo es estos, ¿no? Estos cursos para la admisión. Entonces, eso hace que las personas solamente de clase social media para arriba sean las que verdaderamente tienen el acceso a la educación médica. Uh-huh. Entonces eso es complicado porque también ahí es un factor para que el humanismo se pierda y también tiene que ver con la educación. ¿Por qué? Porque una persona que es de una comunidad indígena, que vive en una comunidad más pequeña, que es de pueblo, vaya en este aspecto, le es más complicado competir con personas que tienen el poder adquisitivo para comprar un curso que actualmente creo que ya ronda por los 60,000. Al menos yo en su momento no tuve el dinero, vaya. Sí, claro. O sea, te refieres a la parte donde ya no solamente es que la universidad sea pública, sino que ya para entrar, fuera del tema de que haya por fuera de la universidad, de cualquier universidad en donde se puedan pagar algunas respuestas, implica también las personas que pueden estudiar. Porque no es lo mismo, independientemente del curso, no es lo mismo una persona que estudió en el TEC de Monterrey a una persona que estudió a las afueras del estado, al interior del estado, que no va a tener, por supuesto, la misma educación, porque al pagar tú una educación, sí estás pagando un poquito más sobre cualquier rubro o sobre cualquier cosa. No estamos diciendo que la educación pública sea mala, pero que sí una persona que tiene el acceso a una educación privada, o por lo menos un curso como los mencionabas, para poder admitir o estar dentro de la universidad, pues es un privilegio que pocas personas pueden permitir y que normalmente estas personas son personas con pues una mejor calidad de vida que muchas otras personas que puede ser que hasta se lo merezcan más, ¿no? Exactamente. O personas que de alguna manera tienen un acercamiento más al aspecto social, ¿no? Por el contexto en el que viven, que se han desarrollado, que tienen un sentimiento, por ejemplo, de la experiencia comunitaria. En cambio, con otro tipo de personas, se ve actualmente. ¿Por qué? He escuchado de compañeros decir que otras carreras, como filosofía, básicamente tirándole a las humanidades. Ok. Muy mal. Ok. ¿Por qué? Pero esto tiene que ver directamente con esto que te comentaba, de que una persona con que tiene la facilidad para acceder desde la clase media para arriba en medicina, menosprecia las humanidades. ¿Por qué? Porque no tiene ese acercamiento, no tiene esa sensibilidad humanista. Y entonces hace que desde la formación médica también sea una piedra angular para que después los médicos se deshumanicen. Ok. Entonces, como las personas, los whitexicans, que exactamente. Una pregunta, ¿como ellos? Así es. Perfecto. Y de hecho en medicina tú vas facultad por facultad y le preguntas, ¿por qué es eso que puedes hacer ese ejercicio? Le preguntas a un compañero de filosofía, le preguntas a un compañero de medicina, y los mundos son terriblemente separados. Sí, completamente. O sea, la mayoría de mis compañeros viven en Altozano, viven en Tres Marías, o sea... Sí, no, y fuera de la facultad de la Universidad Michoacana, ¿no? Porque vemos que aquí también en la ciudad hay otras 2 universidades que ofrecen la carrera de medicina, y pues tienes que tomar en cuenta que ahí todavía pagan una mensualidad carísima al mes. Entonces ellos viven en esas zonas muy privilegiadas y te das cuenta de la desigualdad que existe hasta para entrar a la universidad, porque podemos ver otras carreras, como lo dices, filosofía es más derecho, que yo vengo de ahí. En derecho puedes ver de todas las clases sociales. Bueno, no puedes ver a una persona muy rica, no te voy a mentir, pero de ahí en fuera puedes ver a clase media
hasta obreros que siguen trabajando, Sí. como nosotros que seguimos haciendo cosas para, no sé, diferentes tiendas que llegamos a trabajar. Y te puedes meter a medicina. Como lo dices, no, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que tenía compañeros que íbamos en la misma prepa y me los encontraba ya en medicina y si era como una persona, pues más diferente, ¿no? No quiero decir un aspecto malo, pero un poco más clasista, un poco más elitista. Y esto lo podemos ver en todos los estudiantes de medicina entonces, o nada más en No, algunas partes. no, algunas partes. Yo también conozco personas que son foráneos o que viven en las afueras de la ciudad. La verdad, pues, no puedo decir que, Es una regla, pues, no es una regla, ajá, pero sí la gran mayoría. la gran mayoría. Y tiene Ok, que ver directamente con esto que te digo, de que quien tiene poder para estudiar, ahora potenciado por quien tiene poder para estudiar medicina, es wow. ok, ok. Y de alguna manera el estar conviviendo con gente así, pues sí te cambia un poquito el panorama. Si a lo mejor antes no actuabas tan pretencioso, ahora sí como para adaptarte empiezas a... Justamente era lo que te quería preguntar, o sea, estas actitudes que yo no veía, por ejemplo, en compañeros, te digo, de la prepa, y que empezaron a tener, es porque se empiezan a juntar con compañeros así como, o sea, el mismo estatus de la facultad es como ir haciéndose Exactamente. en ese estigma de somos gente más acá, por así decirlo. Sí, sí, Ok, sí, ok. es bastante notorio. Yo sí lo he analizado con muchos compañeros. Habrá quien no esté de acuerdo. A lo mejor en su sección no son así, ¿verdad? Pero en general sí. Tu percepción. Es mi Recordemos que aquí estamos percepción. hablando desde nuestra Es, percepción. es mi percepción. Ok, ok. Entonces a mí sí me interesó investigar este fenómeno y te digo, investigando, no es algo que ocurre aquí, también ocurre en la UNAM, también ocurre en la UDG, o sea, es un fenómeno que ocurre en las mayores universidades, yo echándole porras a nuestra universidad, Claro, 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 claro. ocurre en las universidades en general que tienen la carrera de medicina. Y de hecho, mm, una vez escuché un comentario donde menospreciaban la carrera de medicina, pero Universidades privadas. no, del bienestar. Ok, ok. Y, ¿Quién a quién? o sea, compañeros de mi Ah, facultad, ok, ok. como que tirándole Ok, sí, sí, sí. a la carrera de medicina, pero las universidades de bienestar. Tirándole como por cosas de que la infraestructura pues parece de palitos. Sí, se les olvida que están en una universidad pública y que Ajá, pagamos todos, incluyéndonos a nosotros mismos, la universidad. exactamente. Ok. Entonces, desde ahí ya empiezas a entender como el por qué. Ahora, ¿cuál es la situación con esto? Que cuando llegan a tener un contacto con una persona, una comunidad marginada, y tienen este tipo de actitudes desde antes, ¿qué es lo que pasa? Los tratan Sí, por mal, supuesto. es que usted no se cuida, es que esto, es que el otro. Se cierran en su mundo en donde si yo vivo bien porque alguien más no va a vivir bien. Y Es es porque como, no se cuida. justamente es como de, ay, ¿por qué no se cuidó el pie si usted es diabético? Pero no sabe que esa persona tiene que caminar todos los días para ir a vender algo para poder sobrevivir, ¿no? Exactamente. Ok, ya te estoy entendiendo, te estoy Entonces, entendiendo. desde las bases de la educación médica, por temas, este tipo de temas, es que en la prácticamente médica ya se va perdiendo el humanismo. Al contrario, desde que siempre el estatus que se supone que debe tener un médico es mucho mayor. Yo he escuchado a profesores no decirles pacientes, decirles clientes. Ok, ok. Sí, 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 sí. Entonces también eso tiene que ver, poco a poco te va cambiando el chip estando en la carrera. Sí, sí, pues, o sea, estamos hablando de que en vez de ser una carrera humanista como debería de ser, una carrera muy noble como tendría que ser, que vamos a decir que si hay médicos y si son así, Sí, sí, sí. eh, poco a poco, desde el primer año, te están metiendo un chip en donde tú eres mejor. No solamente profesores, ni los libros, ni mucho menos. La misma comunidad Sí, sí, sí. que poco a poco se ha hecho así. Porque puede ser que llegue toda una generación con idealismo revolucionario, ¿no? Que lleguen como vamos a dar citas en los más lugares recónditos del estado. Pero resulta que llegan los de quinto y les dicen, no, ¿cómo crees? Sí. Nosotros no vamos a eso. No, Sí, no. sí, así es. Así es. Ok, ok. ¿Y tú cómo propondrías solucionar ese tema desde la educación? Justamente es lo que hemos estado analizando con algunos compañeros. Ok. Eh, una propuesta que yo genero ahí, pues es crear un grupo estudiantil donde el enfoque sí sea técnico, porque también tenemos una comisión ahí de actividades académicas que tienen que ver con anatomía, fisiología, bioquímica. Un compañero está encargado de que es instructor de bioquímica, él está encargado de esta comisión. La verdad es muy inteligente. Pero también tenemos que valorar el tema humanista, el tema social. De alguna manera entender por qué la universidad se llama Ignacio Chávez y qué representó Ignacio Chávez, Sí, claro. no solamente para
la medicina como tal, porque fue cardiólogo, vaya, en una eminencia en la cardiología, pero también fue un pensador muy social. Él entendió que esta relación médico-paciente tiene que ser de igualdad, no del médico estar por encima del paciente. Y es algo que nosotros queremos regresar en este grupo, Ok. en temas como mesas de diálogo, debates, donde nos ponemos a analizar las circunstancias sociales en torno a la medicina. Fíjate que por ahí les mandé al grupo de que tenemos una situación que pasó en la cual se estaban manifestando, creo que médicos y enfermeros, no recuerdo si en Yucatán o Campeche, por el tema de que no les habían pagado. Ujú. Ves que lanzaron este programa de salud casa por casa. Sí. Bueno, les adelantaron 2 quincenas creo, y después le dejaron pagar, tardaron 3 días en pagarles. Entonces el análisis que yo ahí le comparto tanto a los compañeros es, hay que tener herramientas desde ahora para nosotros poder ser luchadores sociales desde la medicina mañana. Ok, ¿me la repites? Nosotros tenemos que tener herramientas de lucha social desde ahora Ah, ok, sí, sí. para poder hacer algo en el mañana. Ok. Tener protestas, Ujú. ¿no? Porque el sistema de salud de alguna manera está descuidado. Eso también es importante, porque todo esto que te estoy comentando nos lleva ahí. Las personas que no tienen una salud adecuada, una vida digna, pues son incapaces de luchar. Son incapaces de sentarse un momento y analizar el contexto que está pasando en su comunidad. Y no puedo decir que eso conviene a los gobiernos, porque estoy seguro que ningún gobierno quiere tener una sociedad enferma, pero de alguna manera sí es interesante entender que una persona que está enferma no puede alzar la voz, porque entonces alzar la voz significaría para ella no trabajar, enfermarse o empeorar su estado de salud. Entonces aquí es donde la salud entra como una vía de emancipación, una vía de libertad, una vía en la cual si tú estás completamente sano, y recordemos que es biopsicosocialmente, tú puedes trabajar, puedes luchar, puedes crear ideas, puedes ayudar a tu comunidad. Y eso paulatinamente tendrá una repercusión en algo que se denomina pues una salud comunitaria. Claro. Pero, ¿qué pasa? Que hay una fragmentación social porque un sistema de salud está fragmentado, desde la educación médica, desde cómo hay una mala praxis de muchos médicos deshumanizados, pero todo tiene que ver finalmente con esto, ¿no? Y cómo es que también hay cierta mercantilización de las personas. ¿Por qué? Porque tú estás enfermo, ya no me sirves como obrero, ya no me sirves para trabajar. Entonces te despido y contrato a alguien que sí esté sano, que agote esta salud de alguna manera, y así se repite el ciclo. Claro. Entonces, también la salud tiene que ver ahí. Sin embargo, creo que pocas veces el estudiante de medicina se sienta a analizar, a tratar de entender todos estos temas, factores y cómo el médico puede ser un agente de cambio ahí, y lo decía Ignacio Chávez. Tú llegas a una comunidad y desde la relación que tenemos en la consulta médica, yo puedo ser un cambio significativo para tu vida. Pues como lo decías hace unos momentos, o sea, hay dos puntos, ¿no? El primero es el tema de los compañeros de medicina que se burlan de las carreras sociales, pero no entienden que todo nace del tema social. O sea, no hubo primero carrera de medicina. O sea, primero puedes ver que hubo carreras en muchos aspectos sociales, hasta el propio arte, y Sí, luego ya fue saliendo la medicina, independiente de cualquier carrera, en especial, por ejemplo, ingenierías, que son los que a veces más le tiran. Pero tienen que entender que ellos son las personas que, pues, tienen a veces el primer contacto, en este caso, medicina. Y lo decías, el segundo punto, el tema de que, por ejemplo, hay doctores que se han vuelto hasta presidentes municipales de diferentes municipios porque llegan y sí son buenas personas ahí y no tratan a las personas como mercancía de que, ya llegó un nuevo cliente. Porque puede ser que vayan a hacer su servicio, pero de la nada les gustó mucho el pueblito, les gustó mucho la comunidad, se quedan ahí, pero en vez de ser un doctor en beneficio de la comunidad, ganas lo posible para poder vivir bien dentro de la comunidad, y empiezan a hacer negocio porque dicen, aquí no hay ningún hospital, y empiezan a cobrar más y más y más, y lo ven meramente en vez de que, ay, me gustó el pueblito para quedarme a vivir aquí, empezar a hacer algo bien por todos, me gustó el pueblito y aquí puedo hacer un muy buen negocio. sí, por ejemplo, esto que dices de los políticos también es un tema que vamos a abordar ahí en uno de los talleres del grupo,
porque hay muchísimas personas que han estado en la política, pero vienen de ser médicos. Ujú, sí, De sí, sí. hecho, el Che. Sí, sí, él era doctor Ajá, y hasta se tituló. ajá. Entonces, Y no te vayas tan lejos. Aquí, por ejemplo, el doctor Mireles ujú, era doctor y que hay un trasfondo muy grande ahí sí, en el sí, tema sí. de los autodefensas, pero inició su movimiento por el tema del crimen organizado que estaba metido en su municipio y él como doctor de la comunidad organizó a todo su pueblo para levantarse en contra del crimen y era un doctor, o sea, no era un político, no era un abogado, era un doctor que utilizó su aspecto como doctor, pero lo llevó a lo social, ¿no? Sí, hay un presidente, Salvador Allende. Vamos a analizar también algo ahí en el grupo, porque tiene pensamientos muy interesantes en cuanto a la política y la medicina. Él directamente va y hace esta reflexión y esta aseveración. Pero sí, no nos vamos tan lejos. El doctor Mireles fue un ejemplo en este aspecto, donde la lucha social tiene que ver directamente con agentes de la salud, Sí, justamente. porque el agente de la salud también puede ser un agente de cambio. Y es uno de los objetivos primarios de este grupo estudiantil que estamos tratando de Formar. formar en medicina. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le van a poner? Ahorita, pues es grupo estudiantil de salud pública Ok. y política médica. Todavía no le damos ahí un nombre en específico. Estamos tratando de analizar porque ya hay un grupo, doctor Ignacio Chávez. Ok, ok. Entonces como que no queremos ahí que... Nos confundan. Ajá. Ok, ok. Queremos... Ellos meramente de medicina. También tienen una comisión de salud pública. La verdad no desconozco las actividades que hagan. Ok, ok. Les Pero mandamos un saludo. al CSIC. Ok, ok, ok. Pero en otro sí se enfoca completamente en el análisis, en comprender y entender. Eh, Porque también es eso, una de las actividades que también vamos a tener es un taller de técnica legislativa pero enfocada a área de la salud. Ok. Recordemos que hay una ley federal de salud, una ley estatal de salud y reglamentos municipales de salud que finalmente son los que rigen el actuar médico. Y pues tú vas con alguien de medicina y le preguntas, oye, la ley de estatal de salud, ¿cómo contempla esto? No, pues no sé. Entonces son herramientas que vamos a buscar y vamos a tratar de darle a los compañeros para que ellos puedan entender mmm, qué se hace en el tema legislativo, qué se hace en el tema ejecutivo y cómo repercute eso directamente en lo que alguna vez va a ser o será pues nuestro actuar médico. Claro. O sea, porque ahorita somos estudiantes, pero 3, 4 años ya vamos a estar en una práctica médica. Vamos a estar en el servicio social. Justamente. Entonces, si no tenemos este tipo de herramientas, pues por eso es que de repente hay mucho tema de negligencia por parte de internos, de médicos de servicio social, porque sí hace falta. O sea, tampoco se trata de que seamos eminencias en el tema legislativo, ¿no? Pero no, por lo menos bueno, fuera de un taller, o sea, el objetivo, hasta donde te estoy escuchando y me gustaría algún día ver, es que, por ejemplo, también hubiera una clase, pues, de humanismo dentro de la Facultad de Medicina. Supongo que sí hay, no sé si hay, No. pero debería haber una clase sobre eso, sobre social, sobre temas sociales, ¿no? De cómo han sido parteaguas, porque, por ejemplo, en el movimiento del 68, una de las partes donde más se levantaron fueron los enfermeros y médicos, pero también la Facultad de Medicina fueron los primeros en levantarse. Todavía hay en la decena trágica, la Facultad de Medicina en la Ciudad de México sale a cuidar a todos los heridos y llega Victoriano Huerta, creo que era en aquel momento el que Sí. decide acabar con los compañeros de medicina y los acaba, lamentablemente, pero ellos fueron los que salieron a decir, pues a mí no me importa de qué bando son, pero tengo que ayudarlos y deberíamos de recobrar esa parte, ¿no? Sí, exactamente. Y otra vez, la emancipación viene de la salud. Ok, ok, sí. Y es algo que no hay que tener, no hay que olvidarlo. Y todo este sucesos históricos que mencionas, pues sí, es parte de. Pero pues no sé qué pase ahí, no sé si tenga que ver con el tema de mercantilización, porque otro punto importante es cómo se denigra al médico general. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, si eres médico general y de manera despectiva lo dicen, vas a terminar trabajando en un CIMI. Lamentablemente. Entonces, O sea, lamentablemente lo dicen, ¿eh? No estoy diciendo que va a quedar ahí. Hay un tema de análisis del capitalismo y cómo influye en la práctica médica. También tenemos un tema de esos que estamos analizando precisamente por esto. Te dicen que tú tienes que vender tus servicios oferta, demanda, que nunca vas a tener demanda siendo médico general, porque ya hay muchos y porque pues, la consulta a las farmacias similares, ¿cuánto la cobran? A 35. Entonces
usted dice, no, pues es que eso no te va a alcanzar para nada y tanto que estudiaste. Y también ese es un pensamiento elitista, ¿no? ¿Por qué? Porque el médico general es el de primer contacto, es el que si finalmente está ahí en el primer nivel, es el que hace prevención de la salud. Justamente es que ya vamos a llegar a los últimos minutos del podcast, pero justamente me gustaría decir esta parte en donde, como lo decías tú, no tenemos un sistema de salud mixto en donde está el tema privado, el tema público, pero quien absorbe gran parte del sistema de salud sí son estos consultorios de atención pública pero privada al mismo tiempo, que son los similares, y muchas farmacias en donde una consulta te sale en 50 pesos, que afortunadamente es muy accesible para muchas personas, pero ellos son los primeros que están en la línea de batalla y los primeros que ven en muchas de las cosas. Ya estamos cerrando con el podcast, mi querido Francisco, pero algo que quisieras decir para ir cerrando en este tema y luego ya cerrar con todo el tema. Pues principalmente que la salud hay que verse también como una ciencia social. Ok. ¿Por qué? Porque la salud tiene que ver desde cómo te levantas en la mañana, cómo duermes y lo que haces durante todo el día, qué comes, si te ejercitas, está la salud en todo. Lo decía un profesor, la salud pública es todo. Entonces, pues con eso cerraríamos. La verdad quisiera invitar a las personas de la facultad a que se sumen a este grupo estudiantil. Vamos a tener muy buenas actividades, vamos a tener este tipo de análisis ahí pues en los espacios que nos brinde la facultad, los directivos, y pues qué más, agradecerte el espacio, Aldo. No te preocupes, Francisco. Pues primero que nada te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. También me gustaría decirle a la gente que tiene mucha razón aquí, Francisco, que el tema de, siempre lo decimos, ¿no? La política está en todos lados y de la política no nos podemos escapar, pero de la salud y de la salud pública, que es un tema ya político también, pues no nos vamos a poder escapar nunca, porque hasta el tema de salir a correr y tener un buen espacio a donde salir a correr es un tema de salud pública. El tema de dónde nos vacunen, el tema de tener un buen servicio de salud en donde nos puedan atender para ponernos una vacuna contra el COVID, también es un tema de salud pública, también es un tema de salud y de política, y no lo tenemos que dejar de lado, y mucho menos tenemos que permitir que los compañeros médicos se olviden que también son personas y que también estuvieron en algún momento como hijo de un obrero, que muchos fueron hijos de obreros, hubo un momento en donde todos éramos hijos de obreros, seguimos siendo hijos de obreros. Exactamente. Entonces, que no se olviden que de donde salimos tenemos que ayudar a los demás a salir adelante, ¿no? Entonces, con eso yo también cerraría. Quiero agradecerle al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por habernos permitido este espacio donde podemos platicar de muchos temas, en especial de política, en este caso de política pública, de salud. Y pues, nos vemos. Un gusto haberlos visto el día de hoy. Hasta luego. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.